Buenos días. Soy la alternativa, el plan B, ¿eh? Vale. Muchísimas gracias, ¿eh? Mil gracias por haberme invitado y qué valientes haberme invitado, ¿eh? Porque realmente es una combinación un poco rara la que vamos a hacer hoy. Que esté un psicólogo aquí de organizaciones hablando a personas como vosotros, para mí es un placer, para mí es una gozada. Pero es verdad que es un reto, ¿eh? Es un reto porque son dos mundos diferentes, son dos mundos que en teoría no se parecen, pero yo creo que tienen muchísimas cosas en conexión, ¿eh? Yo soy psicólogo. Trabajo intentando desarrollar a las personas dentro de las organizaciones. Además soy, esto por un tema del currículum, además soy experto en tema de gestión del estrés psicosocial dentro de las organizaciones. Soy profesor de la Universidad de Navarra dando comunicación interpersonal a los alumnos de psicología, que les hace falta mucho. Y dirijo el grupo de bienestar psicológico en las organizaciones del Colegio de Psicología. Y además, hace 2 años, un poco por curiosidad, hice el máster de innovación e inteligencia artificial de Founders con Microsoft. Lo digo porque es una combinación un poco extraña. Dices, ¿qué hace un psicólogo que de alguna manera le gustan mucho las personas, está desarrollando las personas, haciendo un tema de inteligencia artificial? Pues por curiosidad. La misma curiosidad que a mí me lleva el enfrentarme a las personas, el preguntar, me lleva también a que tecnológicamente me interese muchísimo. Esto es una actitud. Entonces, hay veces que presuponemos que la persona que tenemos delante, o por el estudio que tiene, por la edad que tiene, o por de dónde es, o lo que fuera, tiene unas determinadas características, y muchas veces no es así. Lo que vengo un poco a demostraros es que el ser humano es mucho más complejo, mucho más bonito. Es verdad que en algunos momentos puede llegar a desquiciar y cuando queremos que todo sea causa y efecto, en muchas ocasiones no funciona así, pero también es verdad que en esta complejidad nos tenemos que mover y si queremos desarrollar herramientas y queremos de alguna manera hacer cambios tecnológicos, tenemos que ir a la par. El, Cuando pregunto un poco a las personas con las que estoy habitualmente cuáles son los pilares fundamentales, me hablan de estas dos cosas. No me hablan solamente de personas, que a mí me podrían hablar perfectamente de personas. Me hablan de personas y de tecnología. Y es verdad que cuando queremos hacer cambios, las personas, yo tiro por ahí, es mi preferencia, y es verdad que yo todo lo veo con el foco de las personas y de cómo tienen que desarrollarse, pero la tecnología es fundamental. Aquí lo que dice Stefan Go comenta un poco que realmente lo importante ahora no es solo la evolución de la tecnología, que es una pasada lo que está evolucionando. O sea, ya no solamente la velocidad, vosotros sois mucho más conscientes de esto que yo, pero es verdad que si antes pensábamos que esto era rápido, ahora ya es vertiginoso. La velocidad es totalmente increíble. Realmente el reto que tenemos es no solamente la persona, no solamente la tecnología, sino la relación de las personas con la tecnología. Está cambiando muchísimo. Está cambiando la manera en la que nos relacionamos nosotros con los demás. Está cambiando la manera en la que nos relacionamos con nosotros, la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Cambia la manera en la que pensamos. El estar utilizando ahora continuamente inteligencia artificial hace que estemos continuamente cambiando la manera de... tomaré de vez en cuando agua que seguramente que me voy quedando seco. Sí, 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 sí. Voy a empezar por un tema que en teoría no tiene nada que ver con el tema de tecnología, pero para mí es fundamental para que entendamos un poco el por qué. Cuando queremos hacer un cambio a nivel tecnológico, es fundamental conocer otros aspectos. Estamos en momentos difíciles. A nivel internacional, pues son momentos oscuros. Son momentos muy oscuros. Tenemos mucha muerte a nuestro alrededor y estamos viendo, yo creo, o estamos viviendo una situación que pocas veces se ha vivido. Es verdad que si tiras para atrás puedes encontrar precedentes, pero no de muchas de las cosas que estamos viendo ahora. Internamente, como habéis dicho, estamos viviendo pues, bueno, los accidentes, etcétera, situaciones como muy complejas. Este año han muerto personas importantes. Cada uno tendremos lo nuestro y además con la edad que vamos teniendo se nos van muriendo referentes súper importantes. Y dices, ay, es que me estoy quedando sin músicos, ¿no? Me estoy quedando sin gente que para mí era súper importante. Vale. Se ha muerto el Papa, ¿vale? El Papa Francisco, se ha muerto Pepe Mújica, se ha muerto Diane Keaton, se ha muerto... Robert Redford, con lo guapo que era. Yo soy más de Paul Newman, pero Robert Redford era muy guapo. Y se ha muerto aquí también Jane Goodall.
Me imagino que le conocéis a Jane Goodall. Jane Goodall es reconocida como una de las científicas más importantes del siglo XX. Yo cuando estudiaba psicología, estudiaba a los etólogos. ¿Y por qué? Porque nosotros de psicología sacamos dos fuentes. Primero, cuando tenemos que diagnosticar a una persona y saber la personalidad de una persona, todos los estudios armamentísticos. Es decir, nosotros hemos sacado muchísima información del ejército americano, muchísima. Y después del comportamiento de los animales, cuando hablamos de refuerzos, de castigos, de contingencia, etcétera, estamos hablando de animales. Y estudiamos etología, ¿vale? Cuando hablamos de Jane Goodall, ¿por qué fue tan radical esta persona? Vale. En primer lugar, porque descubrió algo que hasta ese momento lo dábamos como muy claro y de repente nos empezó a cuestionar. Primero que se acercó y observó los animales de una manera diferente hasta como ese momento se acercaban, ¿no? Fijaos, nosotros cuando hacemos experimentos en psicología, hay veces que lo que hacemos intentar es despersonalizar a las personas, ¿no? Y para despersonalizarlas, en vez de llamarles por el nombre, les ponemos un numerito. Cuando hacemos el experimento de la prisión de Stanford, les dividimos entre prisioneros y carceleros, a los que, entre prisioneros y carceleros, a los prisioneros, lo primero que se les hace es poner un numerito. ¿Para qué? Para despersonalizarlos. Ella hizo totalmente lo contrario. Empezó, en vez de hablar únicamente de números, les empezó a llamar por el nombre. Esto que parece una tontería, ahí va, ella empezó a acercarse y a observarles de una manera distinta. Y se dio cuenta, y la gran cosa que se dio cuenta es que, ahí va, los chimpancés utilizaban herramientas. Hasta ese momento se pensaba que solamente el ser humano utilizaba herramientas. Cuando de repente se da cuenta ella de esto, dice, pues entonces hay que volver a replantearnos algunas cosas. O tenemos que cambiar la definición de humano, de ser humano, o tenemos que cambiar la definición de chimpancé, o tenemos que darnos cuenta que a lo mejor los chimpancés son humanos. En algunas cosas, como ya vamos a ver, se parece mucho más al concepto de humanos que a algunas de las personas que conocemos, ¿vale? Pero es verdad que este es un grandísimo descubrimiento que hizo. Hizo otros descubrimientos que eran súper importantes. Vio que los chimpancés se organizaban de una manera jerárquica, había roles entre ellos y una jerarquía como muy clara. Que esto en vuestras organizaciones también se ve y lo vamos a hablar. Había una jerarquía y había una relación entre ellos. Además tenían comportamientos de estos de Disney, que nos gustan a todos, comportamientos muy empáticos, de que unos ayudan a otros, de que cuando de repente había una cría que se quedaba sin madre, entonces otra la cogía, súper bonito, muy bien. Pero también vio que había comportamientos muy humanos, que era la agresividad. No la agresividad de reacción, no que de repente un animal se encontrara en una situación de peligro y entonces agrediera. No. Una agresividad mucho más planificada, mucho más pensada, mucho más que en teoría pensaríamos que nos podría corresponder al ser humano. Y otro descubrimiento que hizo es que podía parecer que tenía una cierta cultura entre ellos. Es decir, vio que había algunas normas que se trasladaban de unos a otros por aprendizaje y que esto de alguna manera se iba desplegando en todos, ¿no? Lo de la cultura pensábamos que era también como algo muy humano, pero cada vez nos íbamos dando cuenta que no, que también los animales pueden llegar a tener cierta precultura. ¿Qué características tiene una cultura tanto a nivel general nosotros como en vuestras organizaciones? Primero, que es aprendida. ¿De acuerdo? Es decir, no pasa en teoría de genes a genes. Luego no es tan claro, pero bueno, sí que es verdad que es aprendida. Lo segundo, es compartida por todas las personas del grupo, por todas las personas de vuestra empresa. Cuidado, es compartida por todas las personas de vuestra empresa, pero no por los de otra empresa. Hay diferencia entre unas y otras. Tercero, es dinámica, va cambiando. Y cuando de repente una de vuestras empresas compra a otra, se van mezclando. Y entonces puede haber una dinámica en la cultura. Y por último, que se expresa de diferentes formas. This is a really exciting moment for me. The Jane Goodall Institute Chimpunga Chimpanzee Rehabilitation Center in the Republic of Congo has for years been caring for infants whose mothers were killed, mostly for the illegal bushmeat trade. Many of them are now fully grown. Recently, we acquired 3 large forested islands on the beautiful Kwilu River, where we can release many of the chimpanzees from our overcrowded center. In here is Wunda, and she nearly died, but thanks to Rebecca, she came back from the dead. And here she is about to come out into this paradise.
She's the 15th chimpanzee to get her freedom here. And we hope ultimately to have about 60 on the island. Today is the first time I've met Woonga. I talked to her on the boat, trying to reassure her. She must have wondered what was happening. None of us could predict exactly what she would do once the cage door opened. Esto es lo que os había preparado yo, pero This is Veronica. esta es Verónica. Veronica is a Swiss brown bee cow. And Veronica uses tools. Pensábamos que solamente los chimpancés utilizaban herramientas, pero es que la vaca también utiliza herramientas, ¿eh? The goal of our study was to test whether Veronica's tool use met the criteria for flexible tool use. In other words, whether her use of tools was goal-oriented, repetitive, and consistent with the tool's functional properties. We tested her during 7 sessions and a total of 70 trials. We offered her an asymmetrical tool in terms of its shape and function, a deck scrap brush broom. We predicted that if Veronica used the tool to scratch herself, she will use the broom end and she will use it to reach parts of her body that were otherwise out. Mirad qué baja la vaca, ¿de acuerdo? Mirad qué maja cómo se está rascando, qué gusto da, ¿vale? Vaca de raza suiza, pero está en Austria. Y esto me sirve para unirlo con una empresa con la que estoy trabajando y para que entendáis un poco el por qué os pongo chimpancés, vacas y todo esto. Vale. Estoy trabajando con una empresa que tiene un centro, empresa española, pero tiene también centro en Austria, donde está aquí nuestra querida Verónica, la vaca, y tiene también en Alemania, ¿de acuerdo? Y cuando estoy hablando con el responsable de IT, es el responsable de trasladar o de implantar el ERP dentro de la compañía. No internamente dentro de la compañía, sino también con otra compañía que han comprado, que es de otros países, Australia, etcétera. Vale. Cuando yo le voy comentando un poco el proceso y vamos viendo un poquito el proceso, él me dice que cuando trabaja con consultoras tecnológicas, con el tema del ERP, siempre se sigue un procedimiento, ¿no? Que es muy parecido al que pueden seguir con consultoras de personas. Primero, qué requisitos hay, a partir de los requisitos ver un poco en qué área se distribuye la empresa, ¿de acuerdo? Después me imagino que muchos de vosotros de cada una de las áreas elegís una persona, un líder de esta empresa con el que poder hablar. A partir de ahí se le va hablando a esa persona y se va corroborando que lo que va diciendo, ¿vale? Y va chequeando que lo que va diciendo es verdad o no es verdad, ¿no? Vale. Y hacéis un proceso de conocimiento importante, ¿vale? En ese proceso os encontréis muchísimas resistencias, muchas resistencias. Es decir, una cosa es lo que yo tengo en la cabeza y otra cosa es lo que va sucediendo en el día a día. Cuando yo le pregunto por las resistencias, una de las primeras resistencias que me dice es el problema cultural. Me dice, a ver, la tecnología funciona, todo funciona. La cuestión es que puede haber un choque cultural importante. El choque cultural puede ser un choque interno, es decir, que yo intente proponer un cambio tecnológico dentro de mi empresa, pero que mi empresa no esté preparada para ello o no le hayamos comunicado o no vea el sentido de poder hacerlo, o puede haber un choque cultural entre las dos empresas. En este caso era muy claro, había un choque entre lo que nosotros queríamos y lo que los otros veían. Empezaban a boicotear a algunos que las decisiones que se estaban tomando desde España. ¿Y por qué? Que un navarro nos mande un danés o un americano o un... Bueno, pues lo tenemos incorporado dentro de nuestro ADN. Podemos entenderlo. Estamos trabajando y decimos, bueno, nos mandan. Vale. Tú dirías a un francés que le manda a un español. ¿Vale? O a un americano. ¿Cómo les sienta? ¿Vale? O a un australiano. ¿Vale? No lo admiten. ¿Vale? Entonces, es verdad que tú puedes llegar a querer implantar algo que homogeneice, que estandarice la manera de funcionar, pero primero hay que hacer muchísimo trabajo previo. ¿Qué pasa? En ese camino nos encontramos el choque cultural y es uno de los conceptos principales que tenemos que saber manejar dentro de las organizaciones. Vale.
Para eso, algunos me conocéis y entonces ya sabéis que yo soy un amante de identificar a las personas, poder diseccionarlas un poquito, pero después la vida es muchísimo más compleja, mucho más compleja. Pero primero hay que saber un poco las partes. Yo os invito a que hagamos lo siguiente. Hablando de choque cultural, quiero que identifiquéis un poco cómo sois cada uno de vosotros y cómo es la cultura de vuestra empresa, para saber si a la hora de implantar determinados aspectos puede funcionar mejor o puede funcionar con más dificultad. Vamos a hacer una especie como de labor interna, ¿vale? Vosotros miraros un poco hacia adentro, mirar un poco vuestra empresa y a ver si esto os ayuda para que cuando tengáis que implantar o hacer un cambio, identificar qué posibles resistencias puede haber y por qué cuando intentamos mezclar dos culturas hay veces que no funciona. En primer lugar, tenéis empresas que son como para adentro, son como así, ¿de acuerdo? Que tienen capacidad de pensar, tienen capacidad de planificar y que paran, no son las más aquí, ¿de acuerdo? No son las más, pero son empresas que se miran para adentro, que tienen capacidad de planificación, que les gusta reflexionar las cosas, etcétera. Vale. En contrapartida, tenemos empresas que son totalmente al contrario, mucho más dinámicas, mucho más de reaccionar, mucho más de me pides algo y yo enseguida lo hago. ¿De acuerdo? Reflexionan muy poco, accionan mucho, ¿de acuerdo? Pero ahí hay un poco la diferencia entre unos y otros. Cada uno de vosotros también sois de una manera y vuestra empresa también es de una manera. Hay algunas empresas de las que estáis aquí que lo que hacen es mirar mucho más el detalle. Puede ser microgestión, puede ser lo que fuera, pero van muchísimo más al detalle. Y otras, en cambio, que tienen mayor capacidad de ver la visión. ¿De acuerdo? Entonces, sí que me gustaría que fuerais viendo en vuestras empresas cuál se parece más. Si es mucho más de detalle, ¿vale? O es mucho más de ir hacia afuera y ver un poco la visión de todo lo que tenemos. Hay algunas que a la hora de tomar decisiones pueden ser como más frías, más calculadoras, y pueden hacer un razonamiento causa y efecto en todo. ¿Qué pasa? Que para algunos procesos de cambio se encuentran con dificultades a la hora de implantarlo dentro de las personas, porque las personas otra cosa no. Funcionamos con lógica en algunas, pero en otras cosas la lógica es totalmente un ingrediente mucho más pequeño. Y otras, en cambio, son mucho más empáticas, mucho más afables, y el valor de las personas lo incorporan desde el principio del razonamiento. Y por último, hay empresas que son como mucho más organizadas, más planificadas y de alguna manera intentan controlar todo, y otras, en cambio, que no sabemos muy bien cómo lo hacen, llegan pero de una manera totalmente desordenada. ¿Vale? A lo que voy es que cuando yo tengo que implantar un cambio, tengo que implantar una herramienta, tengo que ser consciente cómo lo hago yo, qué es lo que me gusta a mí y también cuál es la cultura de la empresa. Dependiendo de la cultura de la empresa que tengamos, va a ser muy diferente el cómo lo vamos a implantar. Esas son empresas normales. Pero también tenemos empresas que son como estas. Y personas. Tenéis empresas que son narcisistas. Y las tenemos que conocer. Personas en las que tenéis un líder y el resto les adoramos. Yo viví en una de estas empresas, ¿vale? Y adorábamos al líder, ¿de acuerdo? Hay una especie como de retroalimentación ahí, ¿vale? Obsesivas. Totalmente organizadas, que las hay, Hay algunos que estáis súper organizados. Yo tengo empresas que me piden las acciones para dentro de un año. ¿De acuerdo? Y dices, ¿y esto por qué? Pues muchas veces es por miedo, por control. Empresas límite, que de alguna manera están continuamente reaccionando. Empresas paranoide, que ven continuamente miedo en todos los sitios y tienden al control absolutamente de todo. Tenemos empresas dependientes, que todo se escala hacia arriba y solamente una persona toma las decisiones porque necesitamos que las tome él, porque tenemos mucho miedo. Histriónicas y evitativas. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along Quiero with que veáis lo this. siguiente. Or would you? Este experimento, que es habitual, que lo habréis visto en otras veces, es un experimento en el que estamos en una sala de espera y tiene que ver con cómo se transmiten los comportamientos y la cultura de una persona a otra. Tenemos el sujeto experimental y cuando suena el pitido, como todos suben, ella sube. ¿De acuerdo? Estamos transmitiendo una forma de hacer, sin decir nada, pero el grupo lo hace y el resto reacciona.
Okay, now she's alone. The Esa es la crowd parte is curiosa. gone and nobody is Ella está watching sola her, ya no le ve except our nadie, hidden cameras. no tiene What do you por qué think she'll hacer do? o no hacer algo. Y en cambio, She's now conforming to the rules of the group pero without esta them la even segunda parte being más there. importante. Now, Ella, watch what happens que ha when we adquirido un introduce comportamiento another que outsider vosotros who queríais que doesn't hiciera, know the o que rules. ¿vale? Lo va a ir transmitiendo a las personas que van entrando en la sala sin saber por qué, sin lógica, pero lo va a ir transmitiendo. Va a ir transmitiendo una forma de comportarse. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain. ¿Es lógico? Pues no es lógico. ¿Mm? ¿Pero que el ser humano funcionamos así? Sí. ¿Que los hábitos están muy bien? Claro que están muy bien. Pero que en muchos de los casos vosotros sois los primeros que tenéis que trabajar contra el hábito, también es verdad. ¿Mm? Es decir, cuando queréis generar un cambio a nivel tecnológico, lo que estáis haciendo también es un cambio de comportamiento. Un cambio de comportamiento, un cambio de mentalidad y un cambio de relacionarse la persona con el trabajo, que fijaros es importante. ¿Que lo podemos articular desde el punto de vista de personas? Perfectamente. ¿Que si nos apoyamos en la tecnología es muchísimo mejor? También es verdad. A mí la tecnología me encanta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se va pasando de generación en generación sin que lo sepamos. Y hay muchas veces que la lógica ahí no funciona. Cada uno de vosotros trabajáis con modelos de cambio. Trabajáis con algunos con Kotter, otros con los que... Vale. Aquí hay uno que pensando en vosotros me ha venido a la cabeza porque creo que puede funcionar muy bien para daros algún... un poco de claridad con algunas situaciones de dificultad que estéis encontrando a la hora de implementar vuestros cambios. Vale. El modelo que es muy parecido a otros, ¿de acuerdo? Recoge el acrónimo de Awareness, Desire, Knowledge, Ability y Reinforcement. Vale. El tema de la conciencia. Fijaos qué fundamental es esto. ¿Sabe el equipo por qué necesitamos ese cambio? Ya sí que os parece obvio, pero cuando hemos hecho el análisis de las organizaciones en las que estáis, aquí, en Navarra, en España, en muchas ocasiones, no es que trabajemos poco, es que trabajamos reaccionando. Reaccionamos. Reaccionamos a nivel emocional y a nivel conductual. Y vas por otros países y la manera de reflexionar es diferente, o porque tienen diferente cultura o porque tienen diferente situación. ¿Vale? En muchas ocasiones nos ponemos a hacer el cambio sin saber realmente por qué lo necesitamos. Hay una pregunta todavía más importante. No es que necesitamos, sino ¿qué es lo que somos? ¿De acuerdo? El cambio nunca tiene que ir en contra de lo que somos como identidad. Es decir, si no iríamos en contra de por qué hemos nacido. Esto es como vosotros cuando queréis que vuestros hijos se transformen en algo que no son, pero seguís ahí intentándolo muchísimas veces y sabéis que esto no va a funcionar así. Esta empresa va a ser así y de alguna manera hay algo, hay un bloque, hay algo fundamental que va a seguir adelante. ¿Vale? Es importante que haya una reflexión, una conciencia de, oye, ¿esto realmente para qué lo queremos? ¿Vale? ¿Qué ganan ellos y qué pierden? El miedo no es lógico. No cogemos miedo a situaciones en las que a mí me hayan... Perdón, sí. Hay situaciones en las que yo he vivido algo que me ha amenazado y entonces yo voy a sufrir miedo, de acuerdo. Pero en muchas otras ocasiones el miedo no es lógico. No ha habido una relación causa y efecto entre coger miedo a algo. Vale. Habrá que saber identificar qué ganan las personas con el cambio tecnológico que vosotros queréis, pero también qué pierden. Y como no analicemos el miedo, es decir, qué circunstancias estas personas la están viviendo de una manera con mayor ansiedad, nos vamos a encontrar con muchas resistencias. Luego os he preparado unas que son básicas, que yo creo que son bonitas para vosotros. El conocimiento. Y aquí es donde muchos de vosotros empezáis. Quiero introducir inteligencia artificial. Vamos a dar un curso a todos de inteligencia artificial. ¿No? Hacemos un cursito, todo es un curso de inteligencia artificial, que sabéis para lo que vale, sabéis perfectamente. El curso que estamos dando de inteligencia artificial hoy, en muchas ocasiones es que mañana ya no vale, no vale. ¿Por qué? Porque las herramientas es que están evolucionando. ¿Qué pasa? Que además los usuarios os echan la culpa.
oye, que es que el loguito este rojo ahora es verde. Lo que antes venía aquí, oye, lo siento, es que Zoom ha cambiado, es que Copilot ha cambiado, lo que fuera, ya. Y quieren que vosotros se lo pongáis exactamente igual que como ellos tenían, porque tienen un hábito, ¿no? Y no entienden que las cosas están cambiando muchísimo, ¿vale? Empecéis por el conocimiento y en muchos de los casos, lo siento, ni es necesario ni se puede empezar ahí, ¿eh? La habilidad. ¿Tienen tiempo y un entorno para practicar y miedo a no romper, o a romper las cosas? Fijaros. Yo os he hablado de mi curiosidad. Yo estoy continuamente cacharreando. Necesitamos que las personas, cuando queréis introducir cambios tecnológicos, no tengan miedo a utilizarlo. Y no tiene que ver con edad, ¿eh? No tiene que ver con edad. En muchas ocasiones tenemos el estereotipo de que la persona mayor es la que tiene una mayor dificultad ante los cambios tecnológicos, que puede ser en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones encontréis gente muy joven, gente que está utilizando los smartphones y compañía de una manera totalmente de usuario, que no tiene ni idea de cacharrear, no se pone a explorar para nada y existe muchísimo miedo. Hay que dejar que las personas entrenen, que prueben, que fallen. Y refuerzo. A medida que yo vaya haciendo cosas que la gente vaya probando y vayamos generando un entorno diferente, hay que ir reforzando a aquellos que se están subiendo al carro. Si yo creo comunidades de conocimiento, si creo una plataforma de e-learning, si veo que de repente hay personas del grupo, de la organización que se están sumando a todo esto, tengo que encontrar la forma de que les salga más a cuentas el participar que el no participar. Que a veces no tiene que ver con dinero, ¿eh? A veces tiene que tener con un detalle, tiene que ver con ponerles en una situación, darles valor en una situación concreta. Es decir, hay que darles vuelta y os tenéis que poner con partners que sepan de todo esto. ¿Para qué? Para ayudaros a implantar ese cambio que vosotros queréis. El problema parece irresoluble. Podríamos hacer unas simulaciones informáticas. Hay demasiadas variables. Tardaríamos una eternidad. Se nos debe de escapar algo. Vale, volvamos a empezar. La peli la ponen aquí a las 7:20, aquí a las 7:40, aquí a las 8:10 y aquí a las 9:45. Estos cines quedarían eliminados. ¿Por qué? Son de los más modernos, con proyección digital y sonido surround. Sí, pero no tienen máquinas de granizados. A pesar de mi agresiva campaña de envío de cartas. ¿Qué tal este multicine? Los asientos son comodísimos. Pero tienen regaliz rojo en lugar de negro y ni el mejor apoyo lumbar podría compensar algo así. Tardaremos 1 hora en cenar y no veo ningún restaurante aprobado por Sheldon cerca de un cine aprobado por Sheldon. ¿Cenaremos después del cine? No, inaceptable. Entonces mis movimientos intestinales matutinos llegarían en el trabajo. Esperad. Hay un 7-Eleven aquí. Compraremos batidos que son parecidos a los granizados y los colaremos en el cine tras tomar una buena cena aquí o aquí. Vaya. ¿Cómo no lo hemos visto antes? Disculpa, ¿en qué universo los batidos son como los granizados? Sabía que diría eso. Sheldon, ¿estarías dispuesto, sin que sirva de precedente, a admitir una equivalencia a batido granizado de urgencia? Oh, Leonard, ¿sabes que no puedo hacer eso? Bueno, supongo que solo nos queda una opción. Sí, no veo ninguna otra. Adiós, Sheldon. Adiós. Nos vemos, tío. Es verdad, era la única opción. Vale, ¿por qué os pongo esto? Porque revisando el título que había puesto de la ponencia, llevaba un doble sentido. Y hoy a la mañana me ha dado un poco de miedo, ¿eh? De repente he dicho, ay, ¿qué he escrito? El título de la ponencia era cambiar sistemas sin cambiar personas es imposible, ¿vale? Yo intentando reflejar que para cambiar un sistema de funcionamiento hace falta cambiar internamente también a las personas, ¿vale? Pero si lo leo un poco así, digo, ahí va, a lo mejor interpretan que la única manera de cambiar un sistema o de cambiar una manera de funcionar es cambiando directamente a la persona, es decir, que tú fuera, ¿no? ¿Vale? Me he asustado, pero en el fondo he dicho, es que es verdad, es que son los dos. Es decir, yo en muchas ocasiones la resistencia que me encuentro es con una persona determinada. Con una persona determinada. Y una persona determinada puesta en un lugar determinado te puede llegar a bloquear todo. Todo.
Y dices, ¿cómo puede ser que tenga tanto poder? A lo mejor no tiene un poder legítimo, a lo mejor tiene un poder de autoridad, a lo mejor tiene un poder de lo que fuera, pero de repente nos encontramos que es la piedra angular de todo esto. ¿Vale? Es verdad que yo soy un convencido de que se puede cambiar a las personas, pero también soy un convencido de que hay personas o hay partes de una persona que esas no cambian. Y tenemos que saber negociar, hay que saber hasta qué punto podemos llegar con esta persona y hasta qué punto no podemos llegar. Y si sabemos que podemos llegar, adelante lo intentaremos todo, pero si sabemos que no podemos llegar, tenemos que tomar una decisión. Yo soy bastante más radical que otros, ¿vale? Para eso. Y es verdad que yo, una vez que tengo la decisión clara, hay que hacer el proceso de tomar la decisión. Igual que tenemos que identificar esas personas que ponen piedras, hay que identificar aquellas personas que son especialmente extraordinarias para vuestro cambio, que en muchas ocasiones elegís a la hora de desarrollar vuestros proyectos tecnológicos a la persona que más sabe o a la persona que tiene más autoridad, ¿vale? Y después de mucho tiempo os vais dando cuenta que ahí va, esta persona no era. Cuando os hablo de esta empresa con la que estoy trabajando con la implantación del ERP y le digo cuál es el éxito, me decía muy claro, me decía, mira, cuando el anterior CEO se fue y me vino este CEO, el anterior CEO antes de irse me vino y me dijo que sepas que este es un proyecto estratégico para el siguiente, que te va a meter mucha caña. Perfecto, vale. Tan estratégico es que enseguida hay una relación entre el CEO y el responsable del ERP total. Hasta un punto que le dice, quiero que me desgastes el nombre. ¿Qué significa? A nada que tú tengas un problema con alguien, pon mi nombre. Y di que para mí esto es esencialmente importante, esto es radical. Y a nada que tengas un importante, me llamas a mí. Yo le pregunté y le dije, oye, ¿y por qué es tan importante el ERP? O sea, ¿por qué él sabe, tiene esa conciencia, ¿no?, de que es tan importante? Me dice, mira, ha tenido 3 proyectos en los que ha fallado. 3 proyectos de implantación. En esos 3 proyectos han perdido muchísimo dinero. Y sabe perfectamente que para no perder dinero hay que hacerlo de determinada manera. Hay que tener legitimidad. Y yo tengo que tener poder a la hora de poder hacer las cosas. Y después que tiene una estructura mental muy alemana que para nada corresponde con el imaginario que tenían de que ahí va, pues era un navarro que a lo mejor pensaban que era una persona mucho más desordenada y es mucho más ordenado que los alemanes, ¿no? Vale. Se ha encontrado con algunos miedos que los tenemos que saber gestionar. Ya sé que son ilógicos, pero los tenéis que gestionar. El estatus. Yo voy haciendo las cosas de una determinada manera y de repente empieza a entrar la gente joven, ¿de acuerdo?, que trae un nuevo conocimiento y me da miedo. Me da miedo. ¿Por qué? Porque yo mantenía un poder y ahora de repente empiezan a hacerse las cosas de una manera diferente. Pierdo poder. Y lo tenemos que entender, que aunque lo expliquemos muchas ocasiones, lo están viendo como una pérdida. Certeza. Somos personas de hábitos. Que los hábitos están muy bien. Pero en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer es cambiar la manera de funcionar y esto que estamos haciendo por economía cognitiva, que lo hacemos como muy sencillito, tenemos que hacer otras cosas diferentes, ¿vale? Se pierde la certeza y entonces dices, espera, ¿a mí me van a dar formación para hacer todo esto? ¿Qué os están pidiendo a vosotros continuamente cuando estamos en las empresas? Quiero formación para que me des, no sé, antes era ofimática, pues ahora empezarán con inteligencia artificial, ¿no? Si sabéis perfectamente que no funciona. ¿Sabéis? Pero la gente lo demanda. Creen que con la formación van a solucionar ese gap. Y no, es un miedo que hay cosas que sí que se pueden solucionar con formación, pero hay otras cosas que no se pueden solucionar con formación. ¿Vale? Autonomía. Cuando vosotros queréis implantar un cambio tecnológico, en muchas ocasiones la sensación que tienen es que ahí va, yo hacía las cosas de una manera y ahora me están obligando a hacerlas de otra manera, ¿de acuerdo? Y pierdo cierta autonomía. Esta persona que tenéis dentro de las organizaciones que tiene ese Excel maravilloso desde hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Un Excel que es como oro, ¿de acuerdo? Y es un Excel que lo ha estado currando durante tantísimo tiempo que además sabe que es un poco lo que le da valor a la empresa. Esto le proporciona autonomía. Vosotros tenéis una labor que desde el punto de vista de personas es radicalmente importante. Generéis espacios en los que hay que compartir conocimiento y la gente no está dispuesta a compartir conocimiento muchas veces. Generéis espacios en los que yo tengo que cambiar la manera de funcionar y la gente tenemos muchas resistencias a la hora de cambiar. Entonces, tenemos que ir un poco más de la par, tanto vosotros como los que estamos nosotros en el otro lado. Pertenencia. Es que hasta ahora, para hacer esto, yo le llamaba por teléfono. Y ahora me estás pidiendo, como decís, un ticket, ¿no? Que me hagas un ticket y no sé cuántos. Pierdo esa parte de roce. Vosotros no lo entendéis, ya sé que por lógica no lo entendéis, pero es que la gente quiere rozarse. Y hay mucho... Perdón. Bueno, a lo que voy es que se pierde muchas veces el contacto y muchas de las soluciones tecnológicas que vosotros queréis aplicar las están viendo como una pérdida de contacto con personas con las que tenían una relación. Y tenemos que saber, por lo menos, meterlo dentro de la ecuación. Y por último, justicia.
Ahí va, ¿por qué a este les empiezas a dar una formación y a mí no? ¿Por qué empiezas con el equipo directivo y a nosotros no? ¿Por qué a este departamento les permites estar no sé qué en la nube y a nosotros no? Y entonces empiezan situaciones de injusticia. Todo esto lo tenéis que saber manejar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y no somos tan lógicos como nos gustaría. ¿Qué pintar aquí, Luis Miguel? Vale. Durante este año he estado recogiendo, me da tiempo, ¿no? ¿Puedo? Sí. Algunas de las frases que me han dicho personas con las que estoy, que a veces están igual de perdidas que yo, y os voy a recoger algunas. Porque la lógica funciona, pero hay veces que la lógica no funciona. Y yo las personas que tengo delante muchas veces tienen muchísimas dudas y entran en confusión y entonces me plantean algunas cosas que son las que os voy a plantear yo. ¿Puedo sentirme seguro en una parte de mi vida y en otra ser un miedoso? Vale. ¿Puedo transmitir alegría a mi equipo, pero yo después estar en casa y estar súper triste? ¿Puedo ser una persona como muy dura y firme en el trabajo y súper blandita en casa? ¿Puedo desear algo un montonazo, pero no hacer nada para conseguirlo? ¿Puedo ser una persona que me guste el orden y en cambio en mi lugar de trabajo ser una persona desordenada? ¿Puedo necesitar ayuda y sin embargo resistirme a pedirla? ¿Puedo ser bueno haciendo algo, pero odiarlo profundamente? ¿Puedo realizar actos despreciables en mi vida personal y ser un buen profesional? ¿Puedo querer dos cosas a la vez? ¿Puedo sentir dos emociones a la vez? ¿Puedo aparentar ser muy agresivo y en el fondo ser una persona muy frágil? ¿Puedo ser un mal mandado y exigir a los demás obediencia, que me sigan así cuando el peor mal mandado soy yo? ¿Puedo estar agotado y no permitirme descansar? Y esta es la que me he hecho yo. ¿Me puede gustar Extremoduro y Luis Miguel? Pues sí. Me encanta Extremoduro y Luis Miguel. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchas veces encasillamos a las personas en un determinado estereotipo. Y todo es mucho más complejo, es mucho más bonito. ¿Que es muy difícil controlarlo? Sí. Pero a mis alumnos de psicología es lo primero que les digo. Vamos a coger todas las herramientas, vamos a coger todos los ingredientes, ¿vale? Y después olvidaros de todo. Esto tiene que ver mucho más con un arte que con otra cosa. Y en muchas ocasiones funciona así. Vosotros tenéis la herramienta, tenéis en muchas ocasiones herramientas que son superpotentes. Necesitáis a veces un partner, alguien que os ayude a que esa herramienta se convierta en arte. Que ya sé que es un poco esotérico esto, pero que es que funciona. Daros cuenta que es mucho más complejo lo que tenemos delante y que el mundo está lleno de incongruencias. Y ya termino con esto. Tienen narices los críos. Y esta es genial. ¿Por qué os pongo esto? Porque al final siempre hablamos de personas y de líderes, y de tecnología, evidentemente. Pero los líderes tienen que ser los que articulen, los que posibiliten y los que os ayuden en todo esto. Y los líderes tienen que ser el reflejo de lo que realmente vosotros queréis a la hora de introducir un cambio. No estoy diciendo que tengan que ser los motores, a lo mejor, para un cambio tecnológico, pero sí que tienen que tener una actitud que ayude a que estos cambios se produzcan. Yo soy un enamorado de la tecnología y creo que las dos cosas están totalmente a la par. Que los cambios que estamos sufriendo en la actualidad son increíbles. Que la manera de relacionarnos con el trabajo está cambiando radicalmente. Que la manera en la que nosotros estamos pensando va a cambiar, ya está cambiando.
pero es que va a ser increíble. Ya consultamos a la inteligencia artificial todo. En algunas ocasiones intimamos más con la inteligencia artificial que con nuestra pareja. Además, se está convirtiendo en una situación que, claro, como nos refuerza tantísimo la inteligencia artificial, nos encanta lo que nos dicen. Yo le digo a ChatGPT, ¿no? O a Gemini o lo que sea, le digo, oye, por favor, ¿me quieres decir las cosas con un poco más de caña? Porque a mí me va un poco más la caña. No me digas a todo que bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque cada vez que dices tú una tontería en ChatGPT te dice, muy buena idea, lo estás haciendo muy bien. Dices, oye, y si meto esto lo que fuera, te dicen, oye, de maravilla, ¿cómo se te ha ocurrido? Vale, si tú crees que eso es una comunicación normal, la gente sale después a la realidad y te dice, menuda mierda de refuerzo yo obtengo. ¿Por qué? Porque el ser humano no solemos reforzar así, nos cuesta mucho más. ¿Qué pasa? Que así de primeras dices, yo quiero estar continuamente hablando con la inteligencia artificial porque me está dando realmente lo que quiero. Está cambiando las relaciones, va a cambiar las relaciones de las personas, va a cambiar las relaciones dentro de las organizaciones. Y muchos de los impulsos, vosotros tenéis la tecnología, pero ya os digo, necesitamos apoyaros en el factor de personas para que lo integremos dentro. No es solamente un factor, es que tiene que ser un poco el centro, tiene que ser el que os ayude a movilizarlo todo. Vale, y un poco por terminar, recogiendo un poco, no lo que, un poco la experiencia que he podido tener yo, pero también lo que he ido recogiendo de personas con vosotros con las que tengo contacto. En primer lugar, criterios para implantar cambios tecnológicos. Tener claridad absoluta del objetivo antes de elegir la tecnología. Os encantan los cacharritos, os encantan las maquinitas. Súper bien, que me encanta, a mí también, ¿de acuerdo? Pero es que hay muchas veces que nos volvemos locos con una maquinita y no nos damos cuenta si realmente esta tecnología es la que necesitamos o no necesitamos. Entonces, hay que hacer esa parte de reflexión importante. Introducir cambios progresivos y asumibles, evitando saturar a los equipos. Poco a poco. ¿De acuerdo? Vamos poco a poco, vamos a ir cogiendo que vayan cogiendo confianza, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que estos cambios sean un poquito sucesivos. Acompañar todo el cambio con comunicación constante y comprensible, explicando el para qué. Y esto, ya sé que lo repetimos mucho hasta la saciedad, pero es comunicar, comunicar y comunicar. Y comunicar no es el comunicar únicamente por mail, lo que fuera, Necesitamos roce, necesitamos explicar y necesitamos escuchar a las personas esos miedos de los que estábamos hablando antes. Identificar y activar a las personas clave que faciliten la adopción real del cambio, pero hay que identificarlas. Y para esto tenéis ayuda, O sea, dentro de las empresas tenéis gente que sabe identificar a esas personas que pueden ser clave dentro del cambio. Reconocer explícitamente a quienes contribuyen, que ya lo hemos visto, para poder reforzarles. Medir sistemáticamente el uso. ¿Por qué? Porque es que estas herramientas que utilizamos son caras. Si yo lo utilizo a nivel individual, muy bien, pero como empiece a pensar que toda mi empresa tiene que tener X producto, empiezas a sumar y esto es un coste increíble, es una inversión importante. No estoy diciendo que no haya que hacerla, pero tiene que haber un retorno y tengo que explicar cuánto estamos ganando de todo esto. Si mis vendedores están vendiendo más con el e-learning que hemos hecho, si la gente está ganando tiempo con las reuniones que estamos haciendo por lo que fuera. Tenemos que ver un poco cuál es el retorno. Y disponer de los puentes necesarios, legitimidad clara y capacidad de negociación. ¿Vale? Y con todo esto, yo os iba a terminar poniendo a extremo duro, pero no me ha dado tiempo y pues termino con Luis Miguel, que es mi parte hortera, mi parte más, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer, Espero que haya esa conexión entre tecnología y personas, que estamos condenados a entendernos, es súper bonito, y que todo el crecimiento que hagáis vosotros lo vamos a hacer nosotros. Tenemos un plan, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer.